La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un cambio, la huella de un sendero. Acompáñenme a descubrir, conocer y encontrar el alma del ser. Todo un desafío en primera persona. En primera persona, Julio César Elichiribetti. Es difícil pronunciar su apellido, aunque en realidad nos vamos acostumbrando no solamente con los años, sino también con las amistades, con la amistad que tenemos. ¿Sos un buen libriano o no? Bueno, yo soy del 8 de octubre. Sí. Una fecha, sobre todo en esa fecha han sucedido hechos trascendentes. Era el cumpleaños de Perón. Sí. Mataron al Che. Sí. El 9 de octubre era el cumpleaños de Lennon. Digo esto porque sobre todo por John Lennon yo he tenido y tengo, es una de las referencias de mi vida en las cuestiones artísticas. Y si la balanza de Libra es como he leído la búsqueda del equilibrio y no el equilibrio, sino que es la búsqueda del equilibrio, en ese sentido yo me siento un libriano. Intento el equilibrio. Debo decir que no es tan fácil. Yo creo que tengo las características de los librianos en cuanto a la pasión, en cuanto a la fogosidad, en cuanto a algunas cuestiones estéticas, en cuanto a algunas cuestiones creativas. Y en ese sentido me siento, sí, y soy alguien que intenta encontrar el equilibrio, pero no siempre lo logro. No soy de los que transitan por la vida intentando que todo, sí, sentirme en armonía, pero no creo que la vida pase por una cuestión meramente de armonía, ¿no? ¿Dónde naciste, Julio? Nací acá en Tandil. ¿Dónde? ¿En qué zona? No, nací, digamos, mis padres vivían en un campo cerca de Azucena. Y después me fui hasta los 8 años a la zona del Coyunco, sí, zona de Laguna de los Padres, ahí Sierra de los Padres, y volví ya cuando tenía casi 9 años a Tandil. A la escuela 21. A nuestra escuela 21. A nuestra escuela 21. A Dinamarca. Amiguino. Sí, no, yo vivía en Dinamarca. ¿Vos vivías en Dinamarca? En Dinamarca al 200. Y iba a la escuela 21. Ese fue mi barrio. Y sigue siendo mi barrio porque 2 de mis hermanas viven ahí. Y el barrio es toda esa zona, el Club Unión. Claro. Yo tengo 60 años, o sea que viví intensamente la década de los bailes de carnaval, con las presencias en ese tiempo de mayor dimensión a nivel nacional, digamos. Y tuve oportunidad de verlos a muchos de ellos y de tener un contacto directo, porque en ese tiempo acompañaba yo a un hombre que hacía como de sereno por la noche para que no se colaran los muchachos al baile, que era el padre de Cacho Rivero, que era el tiempo secretario de Desarrollo Social. Claro. Y bueno, venía Sandro, venía Johnny Tedesco, lo vi a Leonardo Fabio, más ya en la década, principio de la década del 70. Vi realmente artistas y vi ese tiempo de bailes con 2 o 3 mil personas en 3 pistas. Lo que era la planta alta de lo que era la calle Quintana, la cancha de básquet abierta y lo que es el primer salón de Unión y Progreso. O sea, en 3 pistas se bailaba. O sea que viví intensamente y vivo intensamente Visitalia, que siento que es un lugar con el cual me identifico, ¿no? ¿Fuiste feliz en tu infancia? Sí. Bueno, ¿cuál fue la característica de tu infancia? Bueno, mira, yo soy el menor de 3 hermanas y de 3 hermanas mujeres. Con lo cual eso tiene ventajas y desventajas, pero bueno, en mi caso creo que fueron ventajas, ¿no? Tener una cierta independencia, vivir un tiempo con mucha plenitud. Nosotros
creo que con mucha mayor ingenuidad que la que se vive actualmente, pero con mucha mayor plenitud y sobre todo con mucha libertad, porque también la nocturnidad no era la que soy, los riesgos no eran los que... Entonces yo vivía con las actividades que se desarrollaban en ese tiempo, que eran el fútbol o el básquet, en este caso en Unión, que era, en ese tiempo se hacía inclusive todo esto de San Juan y San Pedro, todas las cuestiones de fogatas que ahora se han vuelto a hacer, vivir intensamente los carnavales. Yo vi los carnavales de Visitalia, de miles de personas, sí, fue parte de los que se disfrazaron en esos carnavales, claro, porque claro, yo ayudaba a un personaje muy querido y muy conocido de Visitalia, que fue Borda. Borda era quien hacía los momos en la calle Dinamarca. Al 355, 365. Sí. Y yo, que tenía en ese tiempo 10 años más o menos, lo ayudaba a hacer los momos a Borda, que era muy creativo y que los hacía con alambre tejido y después le iba poniendo con una faja de papel y después le iba poniendo papel más grande con engrudo, lo iba armando, y tenía en ese tiempo un loro que cantaba la marcha peronista, que la cantaba con una claridad que era envidiable, y la cantaba toda la marcha peronista. Así que bueno, ese es el recuerdo de mi infancia, lo viví plenamente y viví hasta los 24, 25 años en Visitalia, y voy siempre, porque bueno, por esto de que tengo mis hermanas en Visitalia, porque tengo algún sobrino viviendo ahí, así que es una parte de mi historia, de tu vida, muy interesante. ¿Siempre fuiste hincha del mismo club o no? Siempre fui hincha de River, sí. ¿Y de Tandil? Mira, yo de Tandil fundamentalmente fui de Santa Marina. Sí, sigo teniendo una afinidad con Santa Marina, aunque hoy no tengo... me he acercado a ver algunos partidos que me interesaban, pero sí, digamos... pero yo fui hincha de Santa Marina y vivía... cuando estudiaba de noche en la escuela técnica, iba al Club Santa Marina antes de ser Centro Cultural Universitario, antes de presentar la quiebra, mucho tiempo antes, y tenía esa cercanía, por ejemplo, de ver en el año 71, cosa que pocos seguramente recordarán. En el año 71 estuvo Joan Manuel Serrat en y yo tuve oportunidad de verlo a Serrat. Estuvo en Santa Marina y estuvo en Radio Tandil. Bueno, yo lo vi en Santa Marina, en lo que ahora es el gimnasio. Sí. En ese tiempo había un cantinero llamado Walter Vélez, y nos abrió la puerta un grupo de jóvenes que estábamos ahí. Ahí vi a Aquelarre, un grupo de rock fantástico, después ya de la época de Almendra. Así que bueno, futbolísticamente en Tandil me he sentido cercano a Santa Marina, sí. Y bueno, por supuesto a Unión, en lo que hacía el básquet, a Unión, jugaba al básquet y, digamos, sin destacarme, lo hacía como lo hacía cualquier joven, también como una forma de socializar y de tener relaciones. Y justamente eso, yo quiero desembarcar, digamos, en tu primera juventud y de qué manera vos te comenzás a ocupar de las cosas sociales, donde después elegís justamente la carrera de licenciado en psicología social, en fin, y también de los derechos humanos. ¿Cómo comenzás a transitar ese camino en tu juventud? Mira, el camino de la cuestión social lo hago básicamente por cercanías a un cura que aún vive en Italia ahora, Juan Tombolesi. Yo tuve una relación de muchísima cercanía con Juan, un franciscano fantástico que puso en marcha la guardería San Francisco de Asís y que trabajó en el hogar de varones. Y yo era técnico del equipo de fútbol ahí de los chicos del hogar de varones, tenía mucha cercanía con los pibes ahí y trabajaba mucho. No era de la juventud franciscana, estamos hablando esto del año 76, 77. Estaba muy cercano a Juan, a las actividades que se hacían en el hogar de varones. Así que la cuestión social como referencia, una es esa referencia y la otra es mi propia historia de vida, porque yo tenía 12 años y vendía diarios. Entonces para mí la cuestión, si bien no tuve carencias,
estaba en un límite estrecho, y entonces uno puede vivenciar cuando tiene 12 años, 13 años y vende diarios, otra mirada de la vida, y puede comprender, pasados los años y después ocupando algunos cargos en las cuestiones públicas, vivir esa cuestión como propia, ¿no? Como propia sin angustias, pero como propia también sin prejuicios, que es muy importante. Y la cuestión de derechos humanos está muy asociada a la cuestión social, porque la violación de derechos humanos no es solamente los derechos civiles y políticos, no es solamente el periodo 76-83. Los derechos humanos son también los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, al deporte. Entonces, mi ligación a la cuestión de derechos humanos es de esa perspectiva más amplia, y a partir de eso, por distintas razones, empecé a relacionarme con referentes de derechos humanos, con los cuales mantengo aún hoy una relación, y con los cuales he vivido intensamente experiencias muy interesantes también. ¿Tus padres eran radicales o no? No, mi padre tenía una cercanía al radicalismo sin militancia. Pero mi primer charla con mi viejo fue en la elección de Ilia, en el año 63. Ah. Y lo recuerdo eso claramente por dos razones. Lo primero, porque vendía diarios. Y la venta de diarios vendía Nueva Era, y la venta de diarios fue multiplicada. Yo supongo que fue al otro día de la elección, claro, por una cuestión de tiempos de tecnología, no era como hoy que no era sabía este tiempo, claro. el resultado en el día. Así que yo me di cuenta que estaban pasando cosas y que había elecciones, porque salía hasta la esquina del Bar Ideal y vendía, triplicando, cuatriplicando lo que vendía en lo cotidiano. Y eso me llevó a una charla con mi padre sobre las elecciones, que en ese tiempo se hablaba más de votaciones que de elecciones. Claro. Y entonces le pregunté a quién había votado, y recuerdo esa charla muy concreta, que él me dijo que había votado a Arturo Illia, y me dio algunas razones, ¿no? Que porque era honesto, porque se sentía afín a algunas cuestiones de Illia, y bueno, lo recuerdo como un momento, como mi primer cercanía con la cuestión política. Y la segunda es en el golpe de Estado a Illia, 66, 28 de junio de 66, también la recuerdo muy claramente, ¿no? Y uno cuando le pasan estas cosas, pasados los años, dice, bueno, alguna razón ha tenido en mi vida que yo recuerde tan fijamente. Que te haya marcado. Claro. Me haya quedado tan grabado lo de mi maestra de quinto grado, la señora de Marco, que vivía pegada a la iglesia de Begoña. Efectivamente, sí. La señora de Marco era una mañana de niebla. Yo recuerdo claramente la escuela 21, salones que daban al viejo patio en la planta baja, salón de quinto grado, y la señora de Marco abriendo la clase y diciendo: ha habido un golpe de Estado en la Argentina, han derrocado a un demócrata, Arturo Illia. Qué coraje, ¿eh? Quinto grado. Claro. Estábamos hablando, yo tenía poco menos, no había cumplido los 12 años. Y esos dos hechos, en la charla con mi padre, en la señora de Marco, lo recuerdo permanentemente, porque fueron como las referencias que después me acercaron por otras razones al radicalismo, que fue la presencia de Raúl Alfonsín. ¿Fue Alfonsín entonces quien te acercó, digamos, a la militancia radical? Sí, sí. ¿O ya estabas militando? No. A mí me lleva a militar partidariamente la presencia de Alfonsín, sí. ¿Cuándo lo conociste, Alfonsín? Bueno, Alfonsín, conocerlo personalmente lo conocí, pero yo estuve varias veces con él, 5 veces en total. Cercano de poder charlar cuando él ya se había ido del gobierno en el 89. De poder charlar mano a mano. Previo a llegar al gobierno Alfonsín, tuvimos que pasar la noche negra de los argentinos. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida en ese momento? Es decir, el proceso fue, además de largo, fue dolorosísimo, y justamente vos estabas militando en los derechos humanos, no estabas militando en política tampoco, ni siquiera como estudiante en los centros de estudiantes, no. Entonces, ¿qué sabías de ese momento?
Mira, a mí me sucede se da una situación muy particular que solamente se dieron en ese tiempo 150, 180 mil argentinos. Yo soy de los que votó por primera vez a los 29 años, que fuimos muy pocos. Fuimos la clase 54, que teníamos 18 en el 73, cumplidos ya, y que nos fuimos del 73 al 83. Sí, claro. Como fue el 30 de octubre y yo cumplo el 2, yo ya voté a los 29 años. Claro. Digo esto, a mí me lleva 10 años de mi vida el proceso, porque digo, fueron los 3 años de la época de Isabel, de no expresarme a través del voto. Pensemos qué diferencia hoy que un joven puede a los 16 años elegir. Y yo tenía más o menos el mismo conocimiento que tenía mucha de la gente, ¿no? Que algunas cuestiones pasaban, pero que eran comentarios que se hacían en determinados sectores o grupos y que no había un conocimiento en general de la comunidad. Y lo puedo decir inclusive de gente insospechada como Juan Tombolesi. Sí. Juan Tombolesi fue sacado de la iglesia de Barker por dar misa con la Biblia latinoamericana. Estuvo un mes en Juárez, después se tuvo que ir a Italia y volvió. Y cuando volvía y le decían lo que pasaba en Argentina con el tema de los derechos humanos, él decía, pero yo no tengo tanto conocimiento. A mí hubo un hecho que sí me impactó muy fuerte, en este sentido, que ratificaba algunas situaciones, que fue la desaparición de Pedro Mazzocchi. Porque Pedro Mazzocchi vivía a 2 cuadras de mi casa, en la calle Vicente López al 300, y nosotros compartíamos fútbol y todo. Él después se fue a estudiar, se recibió de médico, volvió y terminó ahí, y desaparece, en principio parecería en la esquina de Quintana y del Valle. Efectivamente. Ahí fue donde se empieza a tener un mayor conocimiento, y después donde para mí se produce una apertura muy fuerte de información. Yo creo que el proceso, ya lo digo esto después de estudiarlo y de leerlo, ¿no? Digamos, yo he leído, o creo haber leído bastante sobre el tema del proceso. Pero eso tuvo un periodo muy, muy fuerte, que fue el 76-78. Desde el marzo del 76 a diciembre del 78, enero del 79, ahí fue la mayor cantidad de desaparecidos y la violencia de mayor magnitud. Después hubo hechos puntuales y de exiliados, y de muchísimos exiliados. El otro día, hablando con Hipólito Solari Irigoyen, que vino estuvo por acá, que estuvo por acá, y que lo fui a buscar a Mar del Plata, charlando con él, que él formó la Organización Internacional de Exiliados Radicales en París, exiliados 6 años. Él decía que él estimó que había alrededor de entre 20 y 25 mil exiliados argentinos entre México, París, Venezuela, digamos que fueron los países, algunos en Uruguay. Lo de Pedro Mazzocchi a mí me reflejó, y después la claridad como más plena de los sucesos empieza a partir de la Guerra de Malvinas, que fue otro hecho que uno lo vivió con enorme desconocimiento. Quienes lo vivimos, yo estudiaba de noche en la escuela técnica de la esquina de lo que ahora es Perón y España. En Tandil se hacían cortes de luz en la Guerra de Malvinas. En Tandil se mandaba a hacer cuevas de zorro. Yo vi gente cavando, gente de mi familia cavando en el fondo de la casa. Claro. Cuando uno piensa por la base aérea de todo esto, porque teníamos ahí la posibilidad, digo, y viví como vivieron la mayoría de los argentinos la Guerra de Malvinas, entre dos posiciones. Algunos que creían que era una aventura, como finalmente fue, que nos iba a llevar no solamente a la derrota desde el plano militar, sino a la una aventura mesiánica. Bueno, una aventura que obviamente tenía claros sus objetivos, que era la perpetuidad en el poder. Claro. Pero que además nos iba a llevar a la pérdida de vidas, como finalmente sucedió. Y yo recuerdo
los canales de televisión y los jóvenes que iban a la guerra de Malvinas con la alegría que iban a defender a la patria sin tener la dimensión de lo que significaba siquiera Malvinas y lo que era como territorio. A partir de ahí comenzaste a militar en los derechos humanos, sí, entonces sí. te comenzaste a ocupar del tema. A partir de ahí empiezo a tener una militancia fuerte y fundamentalmente empiezo a tenerla a partir del año 85, 86. Bueno, pero ya estaba Raúl Alfonsín en el poder, empiezo ya la efervescencia de la juventud del 83 que habíamos vivido se manifestaba de una manera diferente, porque estás hablando del 85, ya habían pasado 2 años de gobierno y además comenzaba como un desgaste económico, también había problemas allí, ¿no? Yo fui... En la recuperación de la democracia era parte de los no docentes de la universidad y la primera comisión que se normaliza de no docentes, yo fui secretario gremial de esa comisión en el año 84. Una comisión, digamos, de transición y la primera comisión que tuvo a un querido amigo fallecido, Carlos Lafalce, de secretario general, me tuvo a mí como secretario gremial. O sea que mi primer militancia estuvo ligada a esta cuestión de los no docentes, pero siempre muy cercano a la cuestión de los derechos humanos, pero no solamente en la perspectiva de lo que después fue el proceso militar, sino a la perspectiva también de la inequidad social, de las cuestiones ligadas a la salud, ligadas al desarrollo armónico, y me parece que en eso se va dando esto que te decía, el haber tenido una experiencia de vida que me permitió vivir de cerca y sensiblemente algunas cuestiones, el sentir alguna frustración por no poder expresarme electoralmente en tiempo y forma y tener como una militancia tardía, en la política, porque pero yo no venía... por tu culpa, además. No, yo no me siento como culpable, digo, yo no vengo de una familia de militantes políticos, claro. Como muchas veces muchos jóvenes en los partidos políticos tienen su primer adhesión es casi de trasvasamiento familiar. Claro, ¿no? Claro. Y su primer voto, inclusive. En mi caso fue genuino. Claro. A mí me enamoró Alfonsín. Me sentí ligado en principio a la cuestión gremial y muy prontamente ligado a los derechos humanos, y después ya en el año 85 más o menos, ahí conozco a Adolfo Pérez Esquivel personalmente, con el cual mantengo hoy una gran relación, y a partir de ahí empiezo a militar después en la Asociación de Derechos Humanos de Tandil, que se arma en Tandil, que funcionó 11 años, y a trabajar no solamente en el plano de lo que era en ese tiempo la asociación respecto a cuestiones que hacían a violación de derechos, porque digo, también en democracia había demandas sobre violación de derechos o sobre intervenciones de la policía o sobre cuestiones ligadas a la educación, sino que además lo hacía desde la perspectiva partidaria e intentando formarme y poder tener como una cabeza más abierta respecto a sentir que la cuestión de los derechos humanos no está ligada únicamente a un periodo que es el 76 al 83 y no está ligada solamente a una generación de derechos humanos que es los derechos civiles y políticos. Digo, fue la época más negra de la Argentina, no hay ninguna duda. Todos los golpes de Estado fueron sangrientos. Lo fue también el del 55, con los bombardeos sobre Plaza de Mayo. Ahora, este fue un plan sistemático de desaparición, de muerte, de tortura, de rapto de bebé, pero aún hoy la democracia todavía tiene deudas en el tema de derechos humanos en la Argentina y aún en Latinoamérica. Y yo me resisto a pensar que las cuestiones de los derechos humanos tengan militancia partidaria. Yo lo he sentido a este tema más allá de mi militancia partidaria. En el partido lo hago y lo ejerzo porque yo creo que el radicalismo es un partido que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una gran parte de su historia y su desarrollo. Pero lo hago mucho más porque yo creo que los derechos humanos, la violación de los derechos humanos es indivisible e interdependiente, como dice Naciones Unidas, ¿no? Digo, la violación de un derecho es la violación de todos los derechos. Entonces, en ese sentido siempre he intentado trabajar por cuestiones de igualdad.